Hola, Dios le bendiga. Eh, Bienvenido a nuestro programa La Final Trompeta. Es una bendición a los hermanos que se suman a este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo y estudiando la palabra de Dios. Al observar los tiempos que vivimos, no podemos dejar de mirar hacia lo que está ocurriendo en Haití. Tristemente, lo que está ocurriendo con esa nación, esa isla del Caribe que una vez fue llamada La Española, pues obviamente en estos instantes el 80% de la capital está tomada por las gangas, por las pandillas. Hay muchísimos tipos de gangas que están peleando por el control. Incluso han tratado de tomar el aeropuerto. El presidente que fue colocado ahí de manera temporal pues ha tenido que mantenerse fuera de la nación y no puede regresar. Y vemos como el anterior presidente, el cual fue elegido aparentemente por el pueblo, pues fue asesinado. Esta es la condición de Haití. Vemos como incluso hay cubanos que están varados allí debido a la situación económica y tan terrible que enfrenta la isla de Cuba. Pues algunas personas optan por ir a Haití a comprar mercadería, comprar ropas y demás, las cuales probablemente van a tratar de revender en la isla empobrecida de Cuba. Y queremos referirnos a estos trayéndolo al contexto bíblico, porque hay una sola manera de lidiar con todas estas cosas y es mirar a Dios. Buscar la raíz de todas estas cosas, la raíz de esta situación tan terrible que están confrontando ambas islas. Y quiero traer esto al contexto para que estudiemos y estemos pendientes y orando tanto por Haití como por Cuba, pues ambas enfrentan una situación terrible. Bien, comenzando por Haití, podemos decir que era una bella isla. Allí pues inicialmente habían indios taínos, como lo había igual en Cuba. No eran indios guerreros, como por ejemplo los caribes o por ejemplo los de los mayas o los aztecas. Eran indios relativamente débiles, se dedicaban a la pesca, a la recolección de semillas y demás. No eran especialistas en guerras, no eran demasiado fuertes. Así que ellos, pues colonizados por los españoles, pues comenzaron a ser diezmados debido a que el trabajo era extremadamente fuerte y ellos pues no pudieron soportarlo, de manera que se comenzó a importar de África esclavos. Esto pues a medida que la colonia española comenzaba a fortalecerse, puso su vista, por ejemplo, en México, en Cuba y en otros lugares, y comenzó de cierta forma a dejar atrás a lo que era la española. Eso trajo un vacío de poder. Por eso llegaron algunos piratas y corsarios a la antigua española, y pues posteriormente pues llegaron los franceses que supieron establecer su poderío allí. Luego España se rindió y firmó un tratado donde Francia quedó como quien explotaba aquellos esclavos que habían sido traídos de África debido a que la población taína había sido casi prácticamente diezmada. Pues bien, coincidiendo con la Revolución Francesa, pues vemos cómo entonces comenzaron a haber revueltas en Haití y un grupo de aquellos africanos comenzaron a rebelarse pensando que pues ellos también podrían ser libres, pero la verdad es que tenían alrededor de 500.000 esclavos los franceses y jamás permitieron ese tipo de ventajas para los africanos que habían sido traídos, ¿no?, de África. Luego, claramente esto fue principalmente entre el siglo XVI y el siglo XIX. Esto trajo como consecuencia que en un momento dado, pues Haití fue la primera colonia, quiero que sepa esto, en liberarse, tanto, bueno, obviamente del yugo colonial francés, pero a la vez se había liberado también pues del español, porque había cedido. Y eso ya en enero de 1804, pues Haití fue libre. Imagínense,
no siempre fue Haití, no siempre tuvo este nivel de pobreza tan grande que vemos en Haití, este nivel de ingobernabilidad que se nota en la región de Haití. Y luego vamos a compararla con Cuba. Apenas un siglo después, fíjense bien, Haití fue libre en el 1804, pero Cuba no lo fue hasta 1902. Los españoles tenían un enfoque principal en Cuba, ¿no? Era como algo particular, así que no la soltaron hasta 1902, y esto tuvo que ver con las intervenciones incluso de Estados Unidos y una serie de factores. Pero sí sabemos que hubieron coincidencias. Por ejemplo, la mayoría de los indios que estaban en Cuba, no solo eran taínos, había otra raza más, fueron prácticamente diseminados totalmente. Quedó una muy pequeña población en el área de Oriente, en la parte oriental de la isla. Y ocurrió lo mismo, los españoles importaron los africanos que traían en barcos en condiciones pésimas, donde incluso muchos de ellos pues fallecían en la trayectoria, y otros sí lograban llegar y fueron colocados principalmente en las plantaciones de azúcar. Sin embargo, obviamente el trabajo era atroz, brutal. De esa manera se les impedía, lo mismo que ocurrió en Haití, a los africanos recién importados, que ellos pudieran adorar a sus ídolos. Ellos fueron importados principalmente de algunas tribus, algunas tribus que se establecieron en Nigeria, por ejemplo, en el Congo, tribus congolesas y de tribus yoruba. Por eso tenían sus propios cultos, hacían sacrificios en África. En este caso hacían sacrificios a los ídolos orichas, ¿no? Como les llaman ellos. Hay diferentes tipos de sincretismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Haití, se fortaleció lo que es la práctica del vudú, muy conocida y terrible, ¿no? Y pues en Cuba se establecieron diferentes tipos de religiones sincréticas, como la santería, la regla de Ifá, el palo mayombe. Bueno, en definitiva son aliados o tienen que ver mucho con ella, incluso se han ido mezclando. ¿Por qué? Porque algunos haitianos iban a trabajar a las plantaciones en Cuba de azúcar, que eran excelentes. De entrada, Cuba era llamada la azucarera del Caribe y era conocida la calidad de su azúcar a nivel mundial. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, lo mismo, comenzaron a adorar a los ídolos africanos porque a través de un sincretismo que hicieron con los ídolos católicos romanos. Si usted pregunta en Cuba, por ejemplo, algunas personas no le van a decir que son específicamente practicantes de la santería o del palo mayombe o de las reglas de Ifá, sino le van a decir que son católicos, y muchos de ellos se bautizan, no precisamente en esas iglesias, pero sí en iglesias de corte griego y demás, que son muy parecidas a las iglesias católicas, lo único con diferentes imágenes, y otros incluso asisten a las misas católicas, porque en realidad no están adorando a los ídolos católicos, han ido haciendo un sincretismo, y no voy a estar mencionando qué ídolos ellos lo hacen, porque sería darle a esto algún tipo de legalidad y se puede decir de anuncio que no queremos, por el contrario. Pues bien, hasta pasaron casi 100 años, porque Cuba no fue república hasta el 20 de mayo de 1902. Sin embargo, la prosperidad fue increíble. En aquella época, en 1902, aproximadamente el 70% de la población se consideraba católica. Sí habían algunas personas que practicaban las religiones africanas, y sí, efectivamente, hubieron algunos de los que pelearon en las guerras de independencia que sí tuvieron algún tipo de conexión con este tipo de religiones sincréticas. Quiero recordarles, y esto quiero que lo sepan, en todo este tipo de religión median los sacrificios de animales y obviamente el derramamiento de sangre de estos animales, y esto debemos entender que en África no se sacrificaban precisamente, o no siempre se sacrificaban precisamente animales, sino que incluso se sacrificaban seres humanos.
Entendamos esto. Ahora mismo, el animal que toman en sacrificio, supuestamente para limpieza de la persona o la obra que se quiere conseguir o lo que fuera, pues simboliza la víctima humana que se sacrificaba en África. Esto también se hizo en los indios aztecas, lo hicieron, los mayas también, pero con menos frecuencia. Los aztecas fueron mucho más agresivos, pero principalmente lo hacían con las víctimas que ellos capturaban en sus guerras. En este caso, pues el sacrificio humano era algo realmente terrible, ¿no? En el caso de estos africanos, pues importaron esta religión y esto comenzó a expandirse. Ahora, ¿qué pasó en Cuba específicamente? En el año 59, cuando Fidel Castro, pues arribó al poder, inmediatamente prohibió todo tipo de religión. Y incluso esta igual, pero llegó un momento en que se dio cuenta que tendría una puerta abierta, tendría una oportunidad de control sobre la población. ¿Cómo? Utilizando a estos sacerdotes o llamados sacerdotes de Ifá, que son los conocidos como babalaos, y a los brujos de diferentes, porque se denominan entre sí, se llaman padrinos, se llaman ahijados a los que están envueltos en su culto y les rinden pleitesía y reciben pues sus hechizos y les pagan por ese trabajo. Pues esto comenzó a permitirse. ¿Por qué? Porque la dictadura comenzó a utilizar a estos llamados padrinos, hechiceros, con el propósito de obtener información de ellos. Por ejemplo, en aquella época estaba prohibido salir del país. Incluso se enfrentaban hasta 3 o 4 años de cárceles, 3 años creo que eran. Y pues cualquiera que delatara a una de esas personas, pues recibía prebendas. Así que muchas de estas personas, que algunos cometían delitos graves, porque en Cuba cualquier cosa es un delito, porque el proveedor es el gobierno. Así que se podían mantener impunes a cualquier tipo de acusación siempre y cuando delataran a sus ahijados. En otros casos, pues ellos recibían prebendas de parte de la dictadura comunista. Es una dictadura horrible, que odia a Dios, que ha cerrado iglesias, que ha encarcelado, que encerró en la UMAP a todos aquellos que predicaban la palabra. Bueno, aunque no estamos de acuerdo con ellos, obviamente no lo consideramos cristianos, pero algunos católicos fueron encerrados en la UMAP. Testigos de Jehová, muchas personas, prácticamente se convirtió en un pecado grave para la dictadura, quiero decir. Incluso el asistir a una iglesia. Era colocado en una lista negra. Esta era la condición de Fidel Castro en 1959. Y a través del tiempo permaneció. ¿Qué pasó? Como el cristianismo, era muy difícil, la población cristiana en Cuba, cuando estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de aquellos que hacen estrictamente lo que la Biblia dice y creen en el Señor y no se van a las imágenes, no se van a ningún tipo de prácticas y rituales que la palabra de Dios no autoriza. Pues era mínima, había muy pocos cristianos en Cuba realmente. Sin embargo, lo que sí fue extendiéndose fue la práctica de la hechicería, la práctica de la brujería, porque se llama así, en todas sus denominaciones, porque se visten de diferentes denominaciones, en realidad son lo mismo. Lo mismo es el que echa las cartas para hacerle conocer la suerte a una persona. Lo mismo es el que pasa un pollo, la sangre de un pollito, se la da a los ídolos, porque esto es diabólico totalmente. O el que le pasa el pollo a alguien para hacerle una limpieza. Esto son cosas diabólicas totalmente. Yo quiero que nosotros vayamos para que veamos que esto no es solamente algo que era inherente a África, sino que estaba ocurriendo y que en diferentes lugares donde el pueblo de Israel, que había sido sacado de Egipto luego de 430 años de esclavitud, pues tuvo que lidiar Dios con ellos, en el sentido de que muchos de ellos se aliaban con aquellos que tenían tales prácticas. Por eso que el Altísimo, cuyo nombre es Yahweh, pues le dio a Israel una advertencia de cómo ellos debían conducirse en la tierra que él les iba a asignar, según había prometido a Abraham, a Isaac
y a Jacob. Por eso quisiera que me acompañara al libro de Deuteronomio, al capítulo 18, y vamos a leer allí a partir del verso 10. Estas son instrucciones claras de Dios. Aquí no estamos hablando de cómo usted interpreta las escrituras. Esto está en blanco y negro. Esto no, aunque fueron instrucciones de Dios para Israel, pero se cumplen en nosotros porque Dios no cambia. Esto nos va a mostrar lo que Dios aborrece. Aquí dice en el verso 10 del capítulo 18 del libro de Deuteronomio, escrito por Moisés. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esta es la palabra hechicería, la palabra adivinación. El pasar por el fuego era consagrar a los ídolos, el consagrar a un ídolo. Y bueno, obviamente probablemente concluía con sacrificios humanos. En Moab, por ejemplo, de donde vino Ruth, la cual se casó con Boaz. Recuerden aquello, cuando se convirtió al Señor, Dios la convirtió, pues se practicaba el sacrificio humano. Tanto Moab como pues provienen de las hijas de Lot. Ya sabemos que ellas estuvieron allí en Sodoma y Gomorra y adquirieron todo tipo de prácticas diabólicas como costumbre, que por eso cohabitaron con su padre cuando estaba dormido, cuando le dieron de beber, y primero la mayor y luego la menor, y nacieron estos pueblos, Amón y Moab. Por tanto, ese tipo de práctica se pasaban los niños y las jovencitas por el fuego y se ofrecían a un dios, en este caso en Moab, llamado Moloch. Ahora bien, por eso Dios advierte, y es una advertencia clara: no sea en ti quien sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija, escuche bien, por el fuego. Eso es cuando en este momento los santeros o los que practican esto consagran a los niños. Este va a ser hijo de fulano y nombran al ídolo, o este es hijo de mengano y se lo consagran en una ceremonia. Esto es lo mismo que pasar por el fuego, aunque no hagan un sacrificio, pero es lo mismo. Lo que hacían con este sacrificio era consagrar los hijos a los demonios. Por eso dice: ni quien practique adivinación, una cartomántica, le presenta las cartas a usted. Las gitanas lo hacen también en esto de la santería, lanzan lo que son los ecueles, creo, o los caracoles, como le llamen, y pues los babalaos hacen lo mismo, consultan el libro de Ifá. Dice: no sea hallado en ti quien practique esto, ni adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. La hechicería tiene que ver con la brujería. Es un hechicero, es un brujo. Ni encantador. Porque mire, Satanás hace milagros. Ya vimos cómo cuando Moisés se presentó y lanzó su vara delante de Faraón, también lo hicieron los dos adivinos, Janes y Jambres, los dos hechiceros. Estaban ahí en la corte de Faraón y también sus varas se convirtieron en serpiente. Así que Satanás también tiene poder para hacer milagros. Y esto por eso es que dice que no haya encantador ni adivino. ¿Ok? Usted quiere saber su suerte. ¿Sabe cuál es su suerte? Arrepiéntase, busque a Dios y deje en sus manos las consecuencias. No busque saber su suerte. Encomiéndese al Señor y confíe en Él. Dice el Salmo 37, y Él hará. Eso es lo que tiene que pensar. Ahora dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sabe qué hacen estas personas? Hacen regresiones. Supuestamente dicen ellos que traen a una persona o traen el alma de un muerto. Algunas veces pues hacen un altar y ponen ahí pues ciertos componentes del esqueleto y dicen que ahí está la presencia de esos ídolos o de esos muertos. Una vez se van al cementerio y toman sus huesos, y bueno, hay una serie de prácticas diabólicas donde supuestamente dicen que ahí está el muerto fulano o el muerto mengano, o simplemente le ponen un nombre. La realidad que esto es una práctica demoníaca. Allí no está el alma de la persona, porque el alma está o en el cielo o en el infierno, y allí no pueden salir.
quienes están allí, a quienes están sirviendo ellos, lo crean o no, es a los demonios. Y los demonios no son amigos de nadie. Ellos vienen a hurtar, a matar y a destruir. Si un padrino de estos, entre comillas, o una madrina, porque también hay madrinas y padrinos, hay allegados, hay allegadas, piensa que tiene el control sobre estos espíritus, está engañado totalmente. Ninguno de ellos controla a esos demonios. Esos demonios se dejan usar. Se dejan usar con un propósito. Ellos son seres descarnados, no tienen cuerpo. Ellos fueron destruidos sus cuerpos en el diluvio. Y ahora buscan un lugar donde habitar. Por eso dijo el Señor, cuando un espíritu inmundo es echado fuera, se va y vaga por lugares secos y no hallando reposo, dice, regresaré a mi casa. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entran en la persona, y el estado postrero de la persona viene a ser peor que el primero. Recuerden al endemoniado Gadareno, que cuando se presentó ante el Señor, había una legión de demonios en él. Por eso le dijo que su nombre era legión. Una legión de soldados romanos eran aproximadamente 5.000 soldados. Imagínense 5.000 soldados, 5.000 espíritus, demonios comprimidos delante de aquel hombre que lo ataban con grillos y con cadenas y desmenuzaba los grillos en las cadenas y aterrorizaba a toda aquella población y dormía en los sepulcros. Con eso es que están lidiando. Si piensa alguien que lo puede controlar, le voy a garantizar que va a terminar mal. Satanás no es fiel a nadie. Satanás no honra a nadie y siempre va a volverse contra aquellos que le sirven y al final los va a destruir. Ahora dice aquí, no entre ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ellos consultan a los muertos. Ahora mire bien, y esto es el kit de todo. Estas prácticas, dice aquí en el verso 12, que son abominación para con el todopoderoso Yahweh. Cualquiera que haga estas cosas. Así que, teniendo esto en cuenta, debemos entender. Vemos una nación como Haití, que fue colonia y que fue próspera en su momento, en el año 1804, que luego ahora se ha convertido en el centro prácticamente de una guerra destructiva. Y esto no es solamente por esto. Hace mucho tiempo que Haití está sumida en una pobreza extrema. Pero cuando miramos a Haití, no podemos olvidarnos de Cuba. Cuba está en un nivel de pobreza, de desolación. La misma violencia que estamos viendo en Haití se está levantando en Cuba. Prácticamente ahora ya las personas no pueden salir de noche. No pueden salir solos. Hay un hombre que machetearon y le dieron no sé cuántos machetazos. Hay un montón de personas que tienen que irse. Les arrebatan los relojes, les arrebatan los celulares. Están golpeando y violando a las mujeres. La población de Cuba se ha envejecido. Porque la mayor parte de las personas que han tenido la oportunidad han venido escapando de Cuba a través de la selva del Darién. Imagínense ustedes. Y pues la población de Cuba se ha quedado una población donde los retirados están siendo llamados a trabajar. Prácticamente no hay nacimiento de niños. La situación que tiene Cuba es tan terrible que tener un niño allí es verdaderamente un desastre. Y esto ha hecho que Cuba se ha convertido en una isla paralizada en el tiempo. Cuba importa más del 95% de lo que la población necesita. Recientemente ha pedido ayuda a Naciones Unidas para que le suministre leche para darle a los niños hasta 7 años, porque así le daba este gobierno, este mal gobierno ateo, enemigo de Dios, que ha esclavizado a Cuba. Pero ¿por qué ha esclavizado a Cuba? ¿Por qué Haití está en esa condición? Bueno, estamos leyendo el por qué. Y por eso Dios ha enviado contra estas naciones, y he puesto el ejemplo de Cuba y de Haití, son 2 islas privilegiadas. Imagínense, Cuba está rodeada de agua, lo mismo que Haití. En Cuba no hay ni pescado. Llevaron unas clarias, unos pescados originales de Tailandia, de aquella área, que son como pez gato, pero que devoran todo, son depredadores y han depedrado todas las merluzas, todo lo que tenía prácticamente
que rodeaba a esta isla de Cuba. ¿Cómo es posible que en Cuba no haya pescado? ¿Cómo es posible que Cuba, que era la azucarera del mundo, ahora no haya azúcar? Tiene que importar el azúcar. ¿Cómo es posible que en Cuba no haya ni siquiera electricidad? Porque ya no hay apagones, ahora hay alumbrones. ¿Cómo es posible que en Cuba no haya esperanza para un matrimonio y tengan que vivir generaciones y generaciones, padres, hijos, nietos, juntos porque no hay una vivienda? Y los que tienen una vivienda se les derrumba, apenas caen 4 gotas de agua porque no ha tenido mantenimiento durante 65 años de este mal llamado gobierno diabólico. La Biblia nos deja saber que durante el tiempo de los jueces fue por la rebeldía de Israel. Dios le dio jueces que lo juzgaron muy fuerte a la nación de Israel. Y en aquel momento Dios permitió que Israel fuera asolado por los filisteos, incluso en la época de Sansón, quien sí peleó con los filisteos por la misericordia de Dios, pero no pudo expulsarlos, no pudo acabar con su reinado. Dios le dio a ellos armas más avanzadas, permitió que las tuvieran, mientras que a Israel no. Y no había valentía entre los líderes. Había una Débora, una mujer levantada en la nación de Israel. La Biblia dice que cuando Dios coloca a una mujer a gobernar es un juicio sobre una nación o a los niños. Colocó a una Débora a la cual Dios ordenó que llamase a aquel que debía capitanear a Israel, y aquel le dijo que si ella no iba adelante en la batalla, él no iría. Barak. Imagínense, ¿por qué pasó todo esto? Por la idolatría de Israel. ¿Por qué fue Israel el reino del norte, luego que murió Salomón y se partió el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur? Estas 11 tribus fueron esparcidas. Bueno, principalmente 10 tribus, quedaron prácticamente Benjamín y Judá en el reino del sur. Pero en el reino del norte fueron esparcidos. ¿Quiénes vinieron? Los asirios. Y se llevaron a los israelitas y los dispersaron por toda la tierra. El reino del norte se acabó. Pero Judá no tomó consejo, ni tomó una advertencia de lo que Dios había hecho. Y siguió adorando a sus ídolos hasta que vino Nabucodonosor. Y aún así Dios tuvo misericordia y le dio una oportunidad y permitió que todavía quedara un rey judío, aunque claramente con mucho gravamen, tenía que pagarle fuertes impuestos a Nabucodonosor. Este es Matanías. Pero Matanías también se rebeló. Y Jeremías estuvo todo el tiempo advirtiendo a la Matanías su maldad. Ellos se habían vuelto a adorar a un ídolo abominable llamado la reina del cielo. Se habían vuelto a la brujería. Se habían vuelto a la hechicería. Y Dios dijo, los deportaré más allá, a Babilonia. Y Jeremías profetizó que por 70 años ellos serían esclavos en Babilonia. Y así ocurrió. Hoy tenemos 65 años de esclavitud en Cuba. Pero el pueblo no mira a Dios. El pueblo no se vuelve y no se arrepiente de su pecado. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, porque esto es una situación que es permanente y que vemos y que ha venido a través de las edades repitiéndose. Hoy nos toca a nosotros. Pero vemos cómo estas naciones están sumidas en la desesperación. No hay que comer en Cuba, no hay que comer en Haití. Están las personas atrapadas allí. Estados Unidos ha tenido que enviar marines para cuidar la embajada americana. Cubanos atrapados allí que no tienen cómo salir porque el gobierno no se ocupa de cómo sacarlos. Cubanos que están siendo asesinados en África. Cubanos que se están encaminando al mercenarismo, a ir a Ucrania porque les pagan $2.500. Están dispuestos a vender su vida porque en Cuba se están muriendo de hambre, según dicen ellos. Eso no es justificación. Nadie tiene el derecho ni la justificación de matar seres humanos a cambio de dinero. Eso se llama mercenarismo y Dios aborrece eso. Pero esta es la condición del pueblo. En vez de mirar lo que les está ocurriendo y volverse de su maldad, pues no quieren volverse de su maldad y prefieren seguir en la adoración a sus ídolos.
Y continúan poniendo altares y continúan pasando a sus hijos por el fuego. Y continúan buscando a los ídolos que no pueden salvar ni les van a salvar nunca. Continúan poniendo su vista en una patrona que no es patrona, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla ni puede salvar a nadie. Y no buscan al Todopoderoso. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Yahweh es Dios, id y servirle. Y si ustedes quieren servir a sus demonios, entonces háganlo. Pero van a enfrentar la ira de Dios. Ya la están enfrentando. Mejor arrepiéntanse de todo corazón. Quiero que me acompañen allí para que vean la situación, la terquedad de una nación, que es la misma terquedad que estamos viendo ahora, tanto en Cuba como en Haití. Mire, el emigrar a Estados Unidos, le voy a decir, sea usted haitiano o sea usted cubano, practicante de la hechicería, usted dice, no, yo no practico vudú porque eso es malo. Para Dios es lo mismo. Es abominación a Yahweh, cualquiera que practica esas cosas. Pero voy a llegar a Estados Unidos, allá va a ser diferente. Aquí también te va a alcanzar tu maldición. Porque lo que realmente estás haciendo ofende gravemente a Dios. Y al final del día, Dios ha prometido que los va a herir con ceguera. Dios ha prometido que los va a herir con turbación de espíritu, con hambruna, con desesperación, hasta que giman. Y crean y sepan esto, que incluso en eso hay un acto de misericordia de Dios, porque el propósito es que se vuelvan de sus malos caminos. Si vamos allí al libro de Amós, al capítulo 4, y en el verso 6, mire bien esto, mire bien y compárelo ahora. Ahora piense que Dios le está hablando esto a Israel, no es a Cuba, no es a Haití, pero coloque ahora, en vez de Israel, coloque ahora a Cuba y a Haití en esta posición. Dios les dice, o le ha dicho a Israel, pero podemos aplicarlo: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Hubo falta de pan, como hay en Cuba ahora, como hay en Haití, en todos vuestros pueblos. Ahora en Cuba le redujeron de un pan de 70 gramos a solamente 60 gramos. Y si lo guarda el otro día se le va a poner verde. Aquí dice, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas ustedes no se volvieron a mí. ¿Cuál es el propósito? Dios se complace en el castigo. No. Dios quiere librarles, pero Él es santo. Él no va a tolerar esa soberbia, ese pecado horrible que es la práctica de la brujería, que guía las almas al infierno. Dice ahí en el verso 11, os trastorné. ¿Usted ha visto el trastorno que hay en Cuba? Los jóvenes han perdido el rumbo. Las jóvenes. Ya no ocurren muy pocos matrimonios en Cuba por amor. Hay muy poca esperanza. Si no tienes un familiar en Estados Unidos que te ayude, la esperanza es nula. Salvo aquellos que hay un remanente fiel que Dios tiene en ese país y también en Haití. Pero Él dice, mira lo que Dios hace para que se arrepienta. Os trastorné. Fíjese, este trastorno no viene del gobierno de Cuba. Sí, Dios usa el gobierno. Esto no viene de las gangas que están atormentando a Haití. Sí, Dios usa las gangas. Como cuando trastorné a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué hizo con Sodoma y Gomorra? Las destruyó con fuego y azufre. No solamente a Sodoma y a Gomorra, sino a las ciudades vecinas. Dice, fuisteis como tizón escapado del fuego. Todavía tiene misericordia. Y sí, salen con pérdida, salen destruidos,
les da la oportunidad de llegar a esta nación fundada bajo principios cristianos, fundada bajo principios judeo-cristianos, que la moneda dice, en Dios confiamos, y ahora traen sus prácticas a esta nación. Y no se arrepienten, y todavía creen que sus ídolos les han librado, y no le dan la gloria a Dios. Él dice, yo soy el que formo los montes y creo el viento. Anuncio al hombre, estoy en el verso 13, su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y el que pasa sobre las alturas de la tierra. Su nombre no es ninguno del de los ídolos africanos. Su nombre es Yahweh de los ejércitos, Dios Todopoderoso, que por su misericordia aún te mantiene con vida. Y dirás, Dios me mantiene con vida. Mira, si Dios decide quitarte ahora la vida, te desplomas ahí mismo. ¿Y por qué estás vivo? Porque tiene misericordia de ti. Entonces Dios es malo. No, Dios es bueno. Los malos somos nosotros. Dice la Biblia, no hay uno solo que haga lo bueno. Ahí en Romanos, no hay uno solo. No solamente usted, yo tampoco. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, que Dios a mí como a muchos hermanos nos ha regenerado, según dice Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados como usted. Nosotros éramos pecadores y somos todavía, pero bueno, no practicamos el pecado. No quiere decir que no tenemos pecado, porque si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso, pero no practicamos el pecado. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Lo primero que tiene que hacer es entender que Dios está teniendo misericordia de usted. Dios envió a Israel 70 años de cautiverio. ¿Por qué? Porque se complacía en el castigo. Es más, le dijo, cásense allí, entre ellos. Prosperen, porque en la prosperidad de Babilonia ustedes van a ser prosperados. 70 años. Fíjense bien. Y tú dirás, eso afecta a una nación. Allí fue Daniel, que era un siervo de Dios. Allí estuvo Ezequiel en el monte, en el río Quebar. Ahí estuvieron Sadrach, Mesach, Abednego. Ahí hubieron siervos de Dios. ¿Por qué? Afectados por el pecado de una nación. Y siervos de Dios en Cuba, que gimen, que claman a Dios. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de este pueblo que no puede distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ten misericordia de este pueblo Haití que no puede distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, que están asediados por gangas. Esto les ha sobrevenido porque han puesto su mirada en los ídolos y no en ti. Sí, Él nos dio vida y Él está listo para darle vida a usted. Si usted le ha llamado la atención esto, es el Espíritu de Dios quien está llamando su atención. Escuchen la palabra de Dios. No pelee más con Dios. Escuche bien. A donde quiera que llegue. Puede llegar a Europa. Puede llegar a Estados Unidos o puede llegar a donde sea. Siempre que practique lo que usted practique, lo que usted está practicando en Cuba, esa ha sido la causa de maldición de una nación. Esa ha sido la causa de maldición de Haití. Fíjense cómo se parecen. Cada día se parecen más Cuba a Haití. Cada día son más parecidas. Porque tienen una causa común. Adoran a los demonios. Ya que el 70% de personas que estaban equivocadas, muchos de ellos murieron fusilados por el régimen diciendo viva Cristo Rey, eran católicos. Pero bueno. Pero ahora es peor todavía. Ahora sencillamente allí pulula. Es más, Cuba es conocida como un destino turístico. Hay personas que van del mundo entero engañados por esta religión, este culto a los demonios, porque esto es un culto a los demonios. Tal vez usted se va a enojar por lo que le estoy diciendo. Yo, cuando tengo una responsabilidad que es predicar el evangelio,
Esto no es una batalla personal contra usted que tiene un collar verde y amarillo, o un collar rojo y negro, o tiene prácticas en su casa y tiene un gallito encima del refrigerador y tiene hierros oxidados en un rincón. No, esta batalla no es con usted. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, las potestades, las huestes celestiales de maldad en regiones celestes. Estos son los, obviamente, ángeles caídos, pero también demonios. Ellos son los que en realidad tienen el control sobre su vida. Porque nadie entra en casa de un hombre fuerte, y el hombre fuerte es Satanás, si antes no le ata. Usted no puede atar a Satanás. Quien único va a atar a Satanás es el ángel de parte de Dios que está ahí en el capítulo 20, verso 2 del libro de Apocalipsis. Así que no me venga con esas historias, inclusive si usted es cristiano, de estar atando a Satanás, porque usted no puede atar a Satanás, no existe. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, mucho menos puede tener el control sobre demonios. Los demonios no se dejan controlar, son territoriales. Y cuando toman el control, como usted ve, echados fuera, siempre están intentando regresar. Y cuando regresan con 7 demonios más poderosos. Por eso, muchas de estas personas terminan debajo de la línea del tren, terminan con ceguera, terminan suicidándose, terminan en accidentes horribles. Hermano, ¿por qué? O usted, varón, que no conoce a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está poniendo en peligro no solamente su alma, sino la de sus familiares? Porque usted afecta, si usted es un padre de familia, usted está afectando a sus hijos, a su esposa. Los está incluyendo en un culto satánico que Dios aborrece. Eso trae maldición a su familia. Hay un solo camino y es Cristo. Hay una sola salvación y es a través de su sacrificio realizado de una vez y para siempre en el Gólgota, allí en una cruz. Sus sacrificios de nada le sirven, de nada le libran. Al contrario, está ofreciendo sangre de un animalito indefenso a los demonios. Y usted me dirá, bueno, pero es que los judíos hacían lo mismo, hacían sacrificios de animales. Esos sacrificios de animales que hacían los judíos representaban la sangre preciosa que el Cordero de Dios, porque a Cristo se le llama el Cordero de Dios, Juan el Bautista lo llamó así delante de sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve un cordero inmolado en el cielo y nadie era digno de abrir el libro de los 7 sellos. Este cordero inmolado es el Señor. Fíjense bien, Él dio la vida en sacrificio por usted. Y al dar su vida, dio su sangre también, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero lo hizo de una vez y para siempre. Por eso se rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ya no se necesita un segundo sacrificio. Cuando usted está sacrificando ese pollito, o ese gallo infeliz, o lo que sea, diferentes tipos de animales que sacrifican, usted está diciendo que el sacrificio de Cristo fue inmundo e innecesario. ¿Usted entiende lo que está haciendo? Algunas personas no tienen ni siquiera la menor idea de quién es el Señor. He escuchado por ahí que es, el otro día me tocaron en la puerta unos testigos de Jehová y me decían que es el arcángel Miguel. En Hebreos 1:6 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Romanos 9 dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8 dice que Él, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, para venir a morir y morir con muerte de cruz. Apocalipsis 1, lo que en el verso 4 dice que Él es el alfa y la omega, significa es eterno. Juan 1 dice que Él era en el principio con Dios, y que Él era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él y para Él. Juan 1:10. Isaías 9 lo llama Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz.
que murió en la cruz no fue un hombre. Usted no está diciendo que esa sangre que se derramó en la cruz fue simplemente una sangre de hombre. No. Él tomó forma humana, pero era Dios a la vez. Él es la palabra de Dios que tomó forma de hombre. Sí, la palabra, el verbo. Dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién hizo el mundo? ¿Un hombre? No puede ser la primera creación de Dios. ¿Cuánto error? Al decir que Él tiene la primogenitura, lo que significa es que Él tiene la preeminencia en todas las cosas, no que Él fue una creación de Dios. Esto es para los que conocen la palabra, pero para usted que no la conoce, al hacer ese sacrificio de animales, usted está diciendo que con eso usted va a lograr obtener un beneficio. ¿Y sabe lo único que obtiene? Una maldición. Tiene que estarle pagando a una persona, no sé ni cuánto cuesta al hacerse un santo, como llaman ellos, un montón de dinero, en vez de entender lo que el Señor dice. Sacrificio no quiero, no quiero tu dinero, el dinero es de Él. El Señor quiere misericordia y no sacrificio. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Usted no tiene que pagar absolutamente nada, y menos a ídolos africanos que fueron incapaces de librar a los africanos, valga la redundancia, esclavos, cuya preponderancia tenían los portugueses, principalmente el control del mercado de esclavos en África, y que fueron pues traídos de allá, atados de pies y manos, en los barcos negreros. ¿Dónde estaban los dioses de ellos? Y usted dirá, bueno, y Israel, que los llevaron cautivos a Siria, y los judíos del reino del sur, Judá y Benjamín, allá a Babilonia. Bueno, pero eso fue una manera de hacer volver su corazón a los israelitas, porque eran tercos, eran idólatras de naturaleza. Pero esa condición no permanece. Si usted compara a Israel actualmente con Haití o con Cuba, ¿cuál resultaría? ¿Esa comparación tiene algún tipo de peso? Mire, Israel hizo regadíos, es uno de los líderes de la exportación de cítricos en el desierto, rodeado por todas sus fronteras por naciones que le son hostiles. El primer día, al otro día de haber sido establecido como nación en 1948 para la gloria de Yahweh, el Altísimo, pues fueron atacados por naciones enemigas. Luego fueron atacados en la guerra de los 6 días, en los años 70 y algo. Pero ahí está, permanece, es la única democracia en América Latina. Ahí está, es ahí a donde va a regresar el Señor. Él dice ahí en Mateo, dice en Mateo 5, creo que es 5:35, que es la ciudad del gran rey. ¿Cuál es la ciudad del gran rey? ¿Nueva York? ¿California? Porque usted está empeñado en venir para acá, o Miami quizás. No, es Jerusalén, la piedra pesada al mundo entero. Así que usted puede vivir incluso en Jerusalén, llevar sus ídolos, a lo mejor allí lo aceptan, a lo mejor tiene ancestros judíos, qué bien, pero lleva sus ídolos, ¿sabe qué? Allí le va a ir igual o peor. Bueno, pero yo conozco muchos que han prosperado. Bueno, Satanás es experto en hacer prosperar a los que le sirven para después hacerlos caer. Su final es camino de muerte. A pesar de que a lo mejor puedan seguir teniendo una aparente prosperidad, la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted no se arrepiente, al morir descenderá inmediatamente al infierno. La muerte no es más que el abandono que el alma hace del cuerpo. Y lo que ocurre es que se pone encima de usted, y ahí está mirándolo. A veces es tan natural el desprendimiento del alma del cuerpo que la persona ni siquiera se da cuenta que está muerto. La Biblia dice que si la persona muere, según está ahí escrito en el libro de Lucas 16, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16, a partir del verso 19, ángeles del Señor pues los llevan a la presencia del Señor. Ya no van al Seol,
porque ya el seno de Abraham está vacío, ya fue trasladado al cielo, y allí lo que queda nada más que es el infierno. Así que apenas un hijo de Dios muere, pues los ángeles lo trasladan al cielo. Pero cuando una persona que tal vez está enojado conmigo, como usted está escuchando ahora, ¿quién es este individuo que está hablando ahí? Cosas contra mi religión. ¿Quién se cree que es? Cada cual tiene su religión. No trates de convencerme. Yo no estoy tratando de convencerle. Yo fuera un engreído si yo me creyera que yo lo puedo convencer. Es el Espíritu de Dios quien convence. Tú tienes tu religión y yo la mía, ¿correcto? Tú tienes tu religión, yo soy cristiano, yo le creo a la palabra de Dios y hago su voluntad. Pero Dios en su misericordia nos ha enviado a nosotros a predicar su palabra hasta los confines de la tierra. Él dice que si nosotros no te predicamos a ti, entonces las piedras lo harán. Y que Él nos va a pedir cuenta a nosotros si no hacemos lo que debíamos hacer. Por eso, ¿por qué? Porque somos siervos de Dios, somos siervos inútiles, hacemos lo que debíamos hacer. Por eso te predico. No me tienes que pagar nada, no pretendo que vengas a nuestra iglesia, no pretendo nada, solo pretendo ser un mensajero de Dios y exponerte, y a partir de hoy eres responsable totalmente, porque te he enseñado, te he mostrado que las prácticas que estás tú acometiendo son totalmente diabólicas y que tú no estás simplemente haciendo esto y que de esta forma adoras a Dios, al Dios que te han enseñado, un Dios que está en el centro de 7 copas o 8 o lo que fuera, y que dicen que tiene un nombre que comienza con O. Me niego a mencionar el nombre que le inventaron. A quien estás adorando ahí en el centro y todos los demás centros que tú tienes y todas esas demás copas llenas de agua es a Satanás y a los demonios. Ese es el verdadero nombre de él. Llámalo Luzbel, llámalo Lucifer, llámalo Satanás, llámalo diablo, llámalo serpiente antigua, pero a él es a quien tú sirves. Eres un arrogante que te atreves a decirme esto. Bueno, ¿sabes qué? No es a mí a quien estás diciendo arrogante, es a Dios que me envía a decírtelo. Tal vez te moleste, tal vez te enojes conmigo. Si tú eres de Dios, un día pronto, vas a decir, aquel señor que estaba predicando, no sé por qué motivo lo estaba haciendo, no sé por qué pasé por aquel lugar y escuché en esta predicación que estaba haciendo, no sé si ni siquiera eso. ¿Quién es? No soy nadie, soy solo un siervo como otro más que sabe lo que tiene que hacer, y te he predicado la palabra y te la he enseñado. ¿Y sabes qué? Eres responsable a partir de ahora, porque ahora conoces la verdad. Está delante de ti y la decisión es tuya. Yo, como dijo Josué, y mi casa serviremos al Señor. Así que y nosotros que pues para la gloria de Dios estamos acá sirviendo a Dios, solo podemos decir las últimas frases que están en el libro de Apocalipsis. Sí, Señor Yeshua, ven, anhelamos estar en ese reino que tienes preparado para tus siervos. Sí, allí desde Jerusalén reinaremos contigo, allí seremos reyes y sacerdotes. Oh, qué arrogancia. ¿Tú crees que vas a ser rey? Solo lee Apocalipsis capítulo 17, verso 12. No es que voy a ser rey, no es que vamos a ser rey los cristianos, es que vamos a juzgar allí con el Señor cuando Él nos coloque para juzgar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Zacarías 14:9 lo llama así. Él es el Rey de gloria. Es maravilloso entrar por las puertas del Rey, por las puertas de la casa. Bueno, cuando venga a Jerusalén, será allí la casa del Señor. Allí cuando ya el león pierde su condición de depredador, cuando ya el lobo y la ovejita se puedan estar juntos, cuando la vaca y la osa se pueden alcanzar juntos,
y cuando la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Eso es lo que anhelamos. Y luego a la patria celestial, a la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Le invito a participar de estas promesas que Dios ha reservado para los que se aman. Dice la Biblia, cosas que ojos no vio, ni subió jamás a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado escuche esto, los que le aman. Y el amar significa dejar todo por Él, incluso su brujería. Arrepiéntase. La paz del Señor sea con todo. Dios les bendiga. Amén y amén.